tercera de fogón en fogón, por haber venido desde la Argentina a visitarnos y hacer esta entrevista. Y queríamos saber un poco cómo surge la idea de esta exposición sobre Jules Supervielle. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de dar un poco de difusión a la actividad del museo. La propuesta surge a través de la Embajada de Francia, que se contacta para avisarme que había una exposición de Jules Supervielle en Buenos Aires, de la cual yo tenía conocimiento previo, a ver si había disponibilidad en el espacio del museo. Fue muy sobre la marcha y hubo que ajustar la agenda, el programa, pero bueno, se pudo hacer y yo creo que valió la pena. Nosotros conocíamos ya el trabajo de Juan Álvarez Márquez, que había hecho una exposición similar a esta, digo similar, no igual, en París, y nos había solicitado información sobre la relación entre Figari y Jules Supervielle, y le enviamos escaneadas parte de la correspondencia cuyos originales se encuentran en el Museo Histórico Nacional. De modo que ya quedó en ese momento, era cuestión de 2 años, quedó establecida una relación de tipo amistosa, institucional. ¿Y cuál fue esa relación entre Figari? ¿Vas a cortar? Perdón. ¿Y cuál fue la relación entre Figari y Supervielle? Bueno, tal como te decía, las cartas entre ellos están fechadas desde 1913 hasta 1935. Es decir, que ya en 1913 se conocían. Jules era muy joven, ya estaba casado, o sea que se conoce de otro ámbito que no es el de la pintura de Figari. Figari frecuentaba la estancia Águeda con sus hijos, con la familia, y eran ya amigos, e incluso un primo de Jules Supervielle, Luis, era quien en ese entonces, en el 13, no sé si sería la figura del contador, existía, no sé qué, pero hay correspondencia en el sentido de los dineros que tienen que ver con las cuentas de Figari, ¿no? Entonces, aparte de esa relación personal que seguramente los unía por simpatía o por afinidad, ¿había otros elementos como la pintura, la literatura? ¿Por dónde se encontraban en el arte? Es una buena pregunta, porque tienen estéticas distintas, ¿no? De algún modo la poesía de Jules participa de, digamos, algo que puede ser entendido como parte del simbolismo. En realidad hay una cosa que es curiosa, me lo decía Fernando Lustó, un conocedor de la obra de Jules, que en realidad Supervielle inaugura lo que nosotros ahora denominamos realismo mágico. Solo que al no haber nacido en el trópico ni estar en la situación ventajosa que tuvo el boom editorial con respecto a García Márquez y a ese grupo en los años 60, pasó desapercibido. Pero si uno lee la prosa, es eso, participa de eso. Mucho más temprana, ¿no? Mucho más temprano. Lo que da para catar la importancia que tiene Supervielle y cómo se lo conoció en Francia.
Pero, yendo a tu pregunta, ellos de algún modo, desde poéticas distintas, creo que tienen una igual fascinación por el paisaje de la Pampa, por la naturaleza, que en Figari se expresa en los cartones que comienzan, es decir, uno de los primeros pintores que comienza a poner el horizonte en una línea muy baja, por lo que los cielos son muy amplios, enormes. Y da esa idea de inmensidad que también está en la prosa de Supervielle, que también es un trasfondo humano, ¿no? Esa inmensidad de la Pampa también habla de profundidades de la gente que vive en esos lugares o que habita esos lugares. En ese sentido creo que comparten, tienen un núcleo en común. La correspondencia, sin embargo, es más de tipo amistoso, coloquial, familiar, y no abunda en precisiones de orden filosófico o estéticas, que era bastante frecuente en Figari, pero bueno, no es el caso de lo que he leído, traducido, entre otros por Juan Álvarez Márquez, porque las cartas están en francés y tienen la dificultad de que Supervielle tenía una grafía imposible y bueno. Yo me preguntaba algo que es muy frecuente en Uruguay, pero que es lamentable: ¿por qué demoramos tanto en honrar a este gran poeta franco-uruguayo? Es una pregunta compleja. Creo que lamentablemente Supervielle no tuvo un Supervielle que lo promocionara, que lo descubriera, entre comillas, porque una de las facetas que tuvo Jules Supervielle fue la de alentar la producción de jóvenes artistas. Figari era un joven artista de 60 años que empezaba a mostrar lo que pintaba, y gracias a Supervielle logró exponer por primera vez en París en 1923, y es la gran entrada de Figari en el centro cultural del mundo de la época, ¿no? Lo mismo hizo con Félix Tornales. Y ese rol de articulador y de promotor, pero en el mejor sentido de la palabra, no es frecuente, porque tiene que juntarse varias cosas. Un sentido de la responsabilidad intelectual y de la generosidad intelectual, y vinculaciones con el medio. En ese sentido, de la tríada de poetas franco-uruguayos, de Lautréamont, Lafort y Supervielle, los tres son en realidad, le debemos mucho, en el sentido de reconocer y estudiar a fondo su obra y publicitarla, y que en Uruguay se conozca. Y si tú observas, los promotores de estos poetas son en su mayoría franceses, ¿no? Lautréamont, bueno, el surrealismo lo destapa, por decirlo de una manera, y después atrás, es cierto, hay estudios de uruguayos, pero previos, pero no lograron hacer conocer a la figura de Lautréamont. Otro tanto pasa con Lafort y con Supervielle. ¿Por qué como país desconocemos, pero dejando de lado la ausencia de figuras importantes a nivel internacional que puedan proyectar a los jóvenes o no tan jóvenes creadores uruguayos? Dejando de lado eso, ¿por qué Uruguay como sociedad le cuesta
descubrir y alentar a sus grandes exponentes. Hay razones, me imagino que sociológicas, que son difíciles de penetrar, pero creo que somos un público muy conservador, siempre hemos sido. Le pasó a Figari también, ¿no? Claro. O sea, triunfó en París, triunfó en Buenos Aires, pero no tuvo el reconocimiento en Uruguay hasta tardíamente. En el 45 se hace una gran exposición, recién después de muerto, como se le empieza a prestar mayor atención. Supervielle era un tipo muy generoso, pero tenía un perfil bajo, digamos, teniendo en cuenta que era alto de estatura, pero bajo en cuanto por lo que me comentan los que realmente saben. Y creo que no se preocupó tanto en autopromocionarse, y bueno, no es una tarea tampoco que compete, me parece, al propio artista. Sin embargo, cuando estabas diciendo esto sobre Supervielle, yo pensaba en Susana Soca, que es un caso similar. Pensaba en Julio J. Casal, que tuvo la revista Alfari, que sí promocionó a artistas uruguayos. Me parece que hay no solamente cierta injusticia, me parece que hay cierta mezquindad, incluso actual, con respecto a los artistas. Y a propósito de eso, me parece muy importante destacar el papel que está cumpliendo el curador de esta muestra, que es Juan Álvarez Márquez, que tiende este puente de oro entre Francia y Uruguay que tanta falta nos hacía. Sin duda, sin duda. Y lo ha hecho, además, él es un estudioso de estas relaciones, de estas microhistorias y vínculos que se establecen entre los artistas y los escritores. Y eso es un poco, creo, el centro de esta muestra. Me parece que el que venga a ver esta exposición se va a encontrar con una enorme cantidad de nombres y de artistas, y lo que trata de hacer, lo que creo que consigue también, es establecer esos vínculos en los que Supervielle tuvo tanto que ver, ¿no? Que a veces pasan por él, y a veces él genera instancias de reproducción, de conocimiento, de literatura, y siguen por otros caminos. Y me acuerdo que el trabajo de Juan ha sido, en ese sentido, muy valioso. Y de alguna manera también de bajo perfil, recordando al paisito, no como algunos latinoamericanos que emigran a Europa y luego sus trabajos son eurocentristas. A él le ha preocupado recuperar la memoria cultural uruguaya, y me parece muy valioso. Hoy mencionabas entre esas relaciones del mecenas a Feliberto Hernández. Jules Supervielle es pivotante en la carrera de Feliberto por muchas razones, pero además lo lleva a Francia, lo cual para la época era muy importante para un autor uruguayo. Y acá tenemos la única foto que existe de ellos juntos, que la tenía Anne-Marie Supervielle, y tenemos una foto que tiene una característica extraña. Están Jules y Pilar, la esposa de Julio, y esta foto fue tomada por Felisberto, y sabemos porque está la sombra de Felisberto,
Y es muy identificable la morfología de la cabeza de Felisberto. Además porque estaba... El peinado ya sí. asoma. Y acá tenemos el afiche con el que se presenta a Felisberto, con que Jules lo presenta en la Sorbona. Y además estoy pensando en que por los tiempos de Clemente Collins, que es el primer libro perdón. Sí, es el primero que recibe Julio. Es el primero que recibe Julio. Él le hace un pequeño prólogo que está incluso con un color de hoja de rosada, exacto. Y bueno, y después está la dedicatoria al caballo perdido. Bueno, pero ahí, a partir de ese momento, por los tiempos de Clemente Collins, surge, Supervielle le sugiere que haga letra script. Y Felisberto cambia, y viste que ahora no tendríamos ese problema de descifrar como hay con Jules, porque él le sugiere que escriba con script. Y también le da algo invalorable, que es silencio para crear. Se van a su casa en Carrasco, donde Supervielle le da una habitación y trabajan juntos, pero separados, en silencio. Y lo mismo sucede en Blois, que está cerca de París, a unos 100 kilómetros, donde se van juntos a trabajar, a crear, pero cada uno en lo suyo y en silencio, que es algo que ambos apreciaban enormemente, la naturaleza y el silencio. Es increíble, ¿no? que se puedan lograr esas simbiosis, porque no son frecuentes para la naturaleza. Es cierto, pero había una admiración mutua y una relación entrañable, de amistad realmente entrañable. Julio le manda una postal a Felisberto en la que dice: me habían dicho que después de los 40 años la amistad no era posible. Nuestra relación demuestra lo contrario. Porque ellos se conocen y bueno, Felisberto nace en 1902 y si le da el caballo perdido en el 42, con 40 años. Por los tiempos de Clemente Collins. Le dedica el caballo perdido en el 44, que es del 43. Y mira, tengo acá la dedicatoria de Felisberto. ¿La conoces? No. Tengo la dedicatoria de Felisberto a Supervielle en el caballo perdido. Y dice: mi querido gigante, he ido al campo a juntar palabras para usted. Las que traje son pequeñas y ordinarias, azules y amarillas. Las pondré al borde de su camino y en el instante que usted pase estarán cerca de sus pies. Pero desearía que usted no las viera, que más bien sus ojos siguieran la perspectiva del camino, donde los árboles que se juntan a lo lejos se asoman para verlo y a medida que se acercan se separan para darle todo lo ancho del camino y reverenciarlo. Enero del 44. Sí, acá hay correspondencia, siempre le dice gigante, ¿no? Sí, siempre lo llamaba así. Sí. Pero viste que es de poeta a poeta, sí, ¿no? Sí, totalmente.